Cultura Internacional del Trabajo, Equipo 3. Alan Jesús Salazar Maldonado. Alejandra Isabel Acosta Durán. Gonzalo Guzmán Álvarez. Carla Nayeli López Menes. María Alexandra Ibarra Rodríguez. María José Escalona Báez. En esta cultura, la salud, el ocio y el descanso son generalmente mal vistos por los empleadores, empresarios y a medida que pasa el tiempo por los propios trabajadores. La diferencia más tangible en esta cultura es la forma directa en la que se habla, es decir, sin tanta diplomacia. En cuanto a la cultura laboral mexicana, lo que más se conoce en el mundo es la impuntualidad y sociabilidad. En Europa, tienen una jornada laboral fija, el máximo que pueden llegar a trabajar a la semana es de 48 horas. En la cultura iberoamericana se tienen jornadas laborales más largas y no son fijas. Las jornadas van de 40 hasta 48 horas por semana. España tiene horarios fijos por la ley, siendo esta una jornada laboral máxima de 40 horas semanales. En México hay jornadas laborales distintas, diurna, nocturna y mixta, y como ya vimos antes son 48 horas por semana más jornadas extraordinarias. En cuanto a las prestaciones, para la cultura europea hay países como Dinamarca y Francia que tienen prestaciones generosas, y en otras como Irlanda y Suiza con más restricciones. Por ejemplo, baja por maternidad. En Reino Unido tienen 52 semanas, mientras que en otros países tienen solo 14. En la cultura iberoamericana, más de la mitad de los trabajadores no cotizan en un sistema de seguridad social. No tienen un fondo de retiro, las vacaciones son mínimas y la incapacidad no es muy bien remunerada. Como podemos observar en la gráfica, Uruguay es el peor clasificado para laborar. En México se tienen diversas prestaciones como los aguinaldos, prima dominical, incapacidad por maternidad, seguro social, etc., posicionando a México como uno de los mejores en cuanto a prestaciones en América, pero incomparable con Europa. Dentro de las vacaciones en la cultura europea, Francia y Finlandia son los países del mundo que más vacaciones anuales pagadas les ofrecen. En la cultura iberoamericana, las vacaciones dependen de la antigüedad en el trabajo y van de 20 a 26 días. En México el primer año se tienen 6 días como mínimo, posteriormente cada año se deben ir aumentando 2 días hasta llegar a los 12. Después de esto se aumentan 2 días por cada 5 años. La cultura europea tiene un amplio rango de días festivos. En la tabla podemos ver los países más sonados, yendo desde 12 días hasta 10. Mientras que en la cultura iberoamericana los días festivos van desde 16 días hasta 7, donde los trabajadores de Colombia disfrutan del máximo número de días festivos. México es uno de los que menos días de descanso otorga a sus trabajadores, con solo 9 días no laborables, donde cada año se aplican solo 7 días en promedio. Dentro de los salarios de la cultura europea, en el 2020 Bulgaria tiene el salario más bajo con 312 euros. Mientras que en la cultura iberoamericana, Venezuela es el país con el salario mínimo más bajo. En México, el salario mínimo es de 123.22 pesos mexicanos por jornada laboral, uno de los más bajos de Iberoamérica. En la zona europea, la tasa de desempleo subió de 7.8% a 8.1%. La tasa de desempleo para México es una de las más bajas en Iberoamérica y como pudimos observar, el 2020 fue un duro año para el mundo debido a la pandemia. El proyecto primordial de la cultura europea es incentivar a sus jóvenes a terminar su educación superior. De las más de 630 millones de personas de la región, 32 millones son analfabetas. Esto representa aproximadamente el 4% de la población analfabeta del mundo. El nivel de estudio mínimo para poder laborar en México es con educación media superior. Estilo transformacional. Trata de valorar las capacidades individuales de cada empleado y potenciar sus posibilidades. Transnacional. En este caso, las decisiones son tomadas y se comunican a los empleados para que las sigan. Estilo situacional. Está en función de la competencia y motivación de cada trabajador. En México, como sabemos, el liderazgo que domina es paternalista de carácter autoritario.